Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Un pequeño editorial con dos temas principales que tienen que ver con lo que estamos viviendo por estos días. Tema 1. Hoy es un día de paro. Esto va a salir al aire en unos minutos. Y bueno, esta mañana lo escuchaba al señor Pablo Viró de APLA, a quien invitamos, como siempre, a que venga a nuestro programa, porque nos gustaría charlar cara a cara, o a quien él designe, a hablar sobre el acatamiento del 100% de los pilotos, de su legitimidad por las elecciones, etc. Bueno, muy brevemente, yo le diría al gobierno que hay que retirar de toda influencia de APLA lugares como el CEFREPA, por ejemplo, donde se entrenan y hacen simulador los pilotos, porque el sindicalismo, versión Viró, utiliza los centros de entrenamiento para cancelar pilotos. Es decir, es un elemento extorsivo cuando están en manos de los sindicatos. Eso es uno. Hay que buscar aquellas cosas que impiden, obstruyen que el piloto sea verdaderamente independiente del sindicato y tome sus propias decisiones para ver si adhiere o no adhiere a un paro, para ver si adhiere o no a una conducción. Esto en lo personal me cuesta bastante caro porque los muchachos no me tienen aprecio, pero podríamos charlar en un programa como este sobre los distintos puntos de vista de cómo debería ser la relación institucional entre Aerolíneas Argentinas y el sindicato de pilotos y los otros sindicatos, ¿no? Que la verdad muchas veces parecen más razonables, ¿no? Bueno, algunos de ellos, pero al final del día todos unidos triunfaremos, ¿no? Es el cantito. Así que, bueno, el paro tiene un alto acatamiento de los pilotos de APLA y las razones pueden estar en lo que acabo de decir. El segundo punto tiene que ver con un decreto muy importante que prepara el gobierno para fusionar organismos y eliminar organismos. Entre sumados y restados son 60 organismos que podrían ser modificados para reducir la burocracia y todo lo que habitualmente pongo en las editoriales como la adiposidad burocrática del Estado que traba la creatividad y libertad de los argentinos. Bueno, en ese decreto, que en algún momento se llamó decreto Jarasca, hay habría una intención de fusionar el Instituto Geográfico Nacional con el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Bueno, la verdad es que no tienen ninguna relación como para fusionarse. Son dos organismos totalmente distintos desde su concepción, misión, visión. Todo es distinto. En consecuencia hay que tener cuidado con estas cosas, porque a veces hay algunos abogados que aconsejan acciones a tomar y que no conocen absolutamente nada del tema que están tratando de reformar. En la ANAC tenemos ejemplos de eso, es decir, en la aviación civil tenemos ejemplos sobre eso. Así que, por suerte, según la información que tiene Aeromarket, el instituto, tanto el geográfico como el Servicio Meteorológico Nacional, del que tanto apego tenemos los pilotos por el servicio que nos presta y además que le presta a la economía del país, está siendo estudiado con un poco más de cuidado por el equipo del doctor Sturzenegger. Así que esperemos que las cosas, cuando se tomen las decisiones, se escuchen a los expertos en cada una de las áreas.
Acá termina la editorial para pasar a algo más simpático, porque nos acompaña Eduardo Buggy Forgan. Fuimos compañeros en una etapa de nuestras vidas profesionales en el ejército, en el glorioso ejército argentino. Es un tipo que desde... perdón por lo de tipo, pero somos amigos hace muchos años y la verdad... es uno de los técnicos que yo siempre más he admirado, por lo menos en aquel periodo de la vida como piloto, porque conocía muy bien todos los detalles, y cuando no entendíamos algo le íbamos a consultar a él. Su vida profesional ha sido muy rica, muchos lo conocen en este ambiente, muchos de los que están ahí lo conocen, ojalá que estén muchos de nuestros ex camaradas también. Sí. Y él ha tenido una vida interesante porque después del ejército, ya nos va a contar él, se insertó en la vida civil, pero hay algo que yo diría, o por lo menos para mí, se puede subrayar, que es su intervención, su participación en la organización de todo lo que es el SAME aéreo. Exacto. Desde la parte aeronáutica. Así que gracias, Eduardo, por estar acá. Que quería hace rato que vinieras. No, muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Y bueno, la verdad es un honor haber participado de muchos eventos e hitos históricos aeronáuticos, sobre todo lo que es la parte helicóptero, ¿no? Pero es interesante, sí. Vos fuiste de aquella camada que Willy Tufró un poco llamó Hangar 1 para la época en que empezaron a venir así Robinson al país, que fue un impulso para los helicópteros. Exacto, extraordinario. Sí. Yo en esa época estaba destinado en la Escuela de Aviación de Ejército, y a raíz de una compra masiva de helicópteros que se hizo a mediados de la década de 90, fuimos convocados a ver si podíamos participar en la formación de 80 pilotos de la policía bonaerense. Desde cero, 80 pilotos que tenían prácticamente experiencia cero previa, hasta piloto comercial con 200 horas cada uno. Así que fue una gesta muy, muy importante a lo largo de unos 3 años aproximadamente que estuvimos. Y bueno, son los pilotos que hoy día están llegando al fin de su carrera policial, ¿no? Que están ya pasando a retiro, todo, pero bueno, fue una experiencia muy, muy intensa en su momento. Bueno, llegan al fin de su carrera en la policía, pero se insertan en la vida civil. Sí. ¿No? De hecho, están trabajando todos en otros sectores, ¿no? Sí. En aquella época, vos estuviste un poco cumpliendo, como tantos, cumpliendo una doble función en la institución y en la empresa privada. Sí. Pero después hubo una etapa que a mí me parece interesante, que es cuando se empieza a formar algunas empresas de servicios. Sí. Y bueno, contanos un poco cómo fue eso y cómo llegaron a el SAME, ¿no? Yo me atreví ayer a ponerle como título a esta entrevista el auxilio que viene del cielo. Un poco es como lo veo yo, ¿no? Sí. Hasta mediados hasta el 2005-2007, la actividad de helicópteros sanitarios era muy limitada por una cuestión de que no había helicópteros, y de pronto quien quería desarrollar alguna actividad de helicópteros sanitarios no contaba con la infraestructura que hacía falta. Era el famoso principio del huevo y la gallina. No hay helicópteros porque los hospitales o el sistema no está preparado para que haya helicópteros, y como consecuencia de eso nadie se le ocurría desarrollar la actividad de helicópteros. En el año 2008 empezamos muy
en carácter experimental con la gente del SAME, con el doctor Crescenti. Que nos estuvo visitando hace unos meses. Sí. Estuvimos con la gente del SAME en carácter experimental, desarrollando lo que era, en esa época se le decía traslado secundario. O sea, eran traslados programados desde normalmente un lugar de menor complejidad, un hospital de menor complejidad, a un hospital de mayor complejidad o de especialización. Como interhospitalario. Como interhospitalario, desde un lugar de menor complejidad a llevarlo hasta un lugar de mayor complejidad. Muchas veces nosotros trasladábamos pacientes que eran receptores de órganos, estaban a la espera de órganos, y de pronto, cuando surgía el órgano disponible para realizar el traslado, nosotros o íbamos a buscar el órgano, o íbamos a buscar el paciente y lo trasladábamos hasta el lugar donde se le iba a hacer el trasplante. Dentro de ciertas limitaciones, esos traslados aéreos se podían llegar a planificar con cierta anticipación. Pero ¿qué ocurre? El tema de la finalidad del helicóptero sanitario es justamente la inmediatez. Claro. Entonces empezamos a desarrollar la posibilidad de implementar un sistema de guardia activa a través del SAME, que cubría todo lo que era el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. El 8 de diciembre del 2010 fue la primera guardia operativa. ¿Sí? Lo que nos encontramos al principio, cuando empezó toda esa operación, era el hecho de que no existía la idiosincrasia del ciudadano, del vecino, de la gente de autopista, de los bomberos o incluso la gente de la policía, de que a partir de ese momento se disponía de un helicóptero sanitario. Entonces a nosotros normalmente nos convocaban, y llegábamos al lugar del evento, veíamos el accidente en la autopista y veíamos que la policía miraba el helicóptero, nosotros dando vuelta arriba, tratando de coordinar para que alguien les avise a la policía que corte el tránsito, que queríamos ir a aterrizar. Eso implicó que durante prácticamente 2 años estuvimos dando toda una serie de charlas y capacitaciones a la gente de las autopistas, a la gente de bomberos, a la gente de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, todos organismos que son los que participan en esas circunstancias, a explicarles cuáles eran los requerimientos, y de pronto llegaban a ver que un helicóptero les entraba a dar vuelta arriba. Así fue que se empezó... ¿Cómo proceder? El Exactamente, protocolo. Cómo cortar el tránsito, cómo ponerse para indicarnos a nosotros de dónde venía el viento, qué cosas tenían que tener en cuenta con respecto al tema de obstáculos, ¿sí? Tenían que ver el tema de los cables, de las antenas, de objetos sueltos que se podían llegar a encontrar. Normalmente muchas veces en los accidentes de tránsito de pronto habían cosas que habían quedado desparramadas o incluso combustible derramado. Todo ese tipo de cosas tenían que tener en cuenta. ¿Ustedes se basaron en temas de la experiencia internacional o sí, fueron armando su propia? Lo fuimos armando. Lo que pasa que si vos querés implementar un sistema de emergencias médicas, lo tenés que adecuar a la geografía del lugar y a la idiosincrasia del lugar. ¿Sí? Entonces tenés un escenario y gente que interviene, que hay que hacer todo compatible. Entonces llegó un momento al principio nosotros decíamos, bueno, ¿qué lugares hay para aterrizar? Y resulta que en el ámbito de la ciudad eran tantos los lugares en los cuales se podía llegar a aterrizar, que empezamos a decir al revés, bueno, está bien, ¿en qué lugares no se puede aterrizar? Entonces sabíamos que, por ejemplo, en la autopista 25 de Mayo, entre tal calle y tal calle, hay un cable cruzando de un edificio al otro. Entonces empezamos a marcar los lugares. Un relevamiento. Exacto, la topografía. Claro, entre Lugones y Cantilo hay un cable cruzando entre 2 carteles. Entonces todo eso nosotros lo empezamos a
a detallar, de manera tal de que empezamos a tener ya un plano más definido de lo que se podía y lo que no se podía hacer. Y bueno, ahí empezamos a operar cada vez en forma más significativa. Calcularle que para nosotros cruzar toda la ciudad de Buenos Aires nos lleva 4 minutos 20 segundos, desde el helipuerto Madero, que es donde está la base, hasta el lugar más lejano, de ese lugar que es donde está el gasómetro de Constituyentes en General Paz. Nosotros tardamos 4 minutos y medio. El alistamiento del helicóptero desde que nos activa el SAME tiene que estar en menos de 3 minutos. Entonces lo que nosotros buscamos, dentro de lo que se llama en emergentología la hora dorada, son los 10 minutos de platino. A ver. Si yo consigo que después de un accidente alguien capacitado, con conocimientos médicos, pueda acceder al paciente dentro de los 10 minutos, claro, aumenta significativamente la capacidad de supervivencia de ese paciente, o incluso, si no es algo que signifique riesgo de vida, se reduce mucho todo lo que es la recuperación. Claro. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es, nos activa el SAME, salimos, llegamos, el helicóptero aterriza, el médico se baja. Generalmente no se puede hacer mucho en el lugar. El médico no puede hacer mucho en el lugar. Generalmente se prepara el paciente, se lo estabiliza, se lo inmoviliza, se lo traslada en la camilla, se lo sube en la camilla del helicóptero y de ahí se traslada al hospital de destino. Nosotros en los lugares que ya te está esperando, que ya saben, y que el médico desde arriba del helicóptero le va avisando al hospital. Vos calcularle que son 3 minutos, 4 minutos los traslados, pero que el médico desde arriba del helicóptero avisa en el hospital qué es lo que está yendo, cuáles las características de la víctima, qué problemas tiene, qué cuestiones que tiene. Entonces ya el hospital que lo está esperando sabe con qué se va a encontrar. Nosotros en el lugar de aterrizaje normalmente estamos no más de 5 minutos. Porque también sabemos y entendemos que es una complicación porque vos cortás todo el tránsito de la General Paz, Lugones, Cantilo, lo que fuera. Entonces, la idea es reducir al máximo posible la complicación. De hecho, muchas veces ocurre que, por ejemplo, nosotros aterrizamos y a lo mejor los pacientes están atrapados. O sea, están dentro del vehículo, pero no se los puede extraer o hay que tomar toda una serie de medidas previas antes de extraerlo. Entonces generalmente nos avisa el médico, mirá, tenemos para rato, ¿qué hace? Nosotros despegamos, nos quedamos orbitando en algún lugar donde no moleste, no afecte todo, y cuando vemos que se empieza a mover toda la gente que salen del vehículo con la tabla, con la camilla, todo, ahí vamos y volvemos a aterrizar. Claro. ¿Qué situaciones, 2, 3 situaciones, las que te vengan a la mente complejas, recordás de operación? El del accidente del tren de Once. ¿Estuviste trabajando ahí? Sí. Fue bastante intensa. Porque en principio... Ahí se utilizó un helicóptero, dos helicópteros. Dos. El SAME tiene un helicóptero en guardia activa a 3 minutos. O sea, en este momento, en la base operativa, ahí está el helicóptero, está el médico, está el técnico, está el piloto. Generalmente hay un médico coordinador también. Y... a su vez también hay un helicóptero que está en guardia pasiva. O sea, hay un helicóptero que está con combustible, el equipamiento médico a bordo. Por si acaso. Pero está a requerimiento por cuestiones especiales. En este caso se activaron los 2 helicópteros. ¿Sí? ¿Cuántos traslados hicieron? Hicimos 12. 12 traslados.
Sí. Una de las características que tuvo ese evento fue que, por la magnitud, todos los hospitales de proximidad de la zona de Once se saturaron. Las guardias de los hospitales se saturaron. Claro. Entonces nosotros, con los helicópteros, lo que hacíamos era ir a hospitales que estaban más lejanos y que tenían disponibilidad, que para nosotros nos significaba 1 minuto y medio, 2 minutos de vuelo. Entonces nosotros desde Pero 11... para una ambulancia... Claro, nosotros desde 11, uno de los helicópteros llevaba pacientes al Santoyani y el otro helicóptero los llevaba al Pirovano. Entonces habíamos hecho como una especie de puente aéreo y sacábamos pacientes de la zona crítica, que era la zona del Ramos Mejía, toda esa zona de lo que era de la 11, cercanía. Claro, y llevábamos pacientes a lugares más lejanos. Vos tenés, ha sido prácticamente ahí el factotum de operaciones del SAME aéreo. Empezamos, sí, empezamos, porque incluso era medio todo prueba y error, o sea, era ver qué era lo que se podía y qué es lo que no. Y en ese sentido, ustedes tienen, quienes están alistados, es la palabra, para intervenir inmediatamente, tienen un informe de los hospitales que están operativos. Contanos un poco. Normalmente lo que se hace todos los días, es a las 7 de la mañana, es como se realiza el relevo, entre 7 y 8 de la mañana se realiza el relevo de la tripulación saliente con la tripulación entrante. La tripulación entrante hace la inspección de todo lo necesario para que el sistema quede disponible y operativo. El piloto revisa el helicóptero, combustible, los instrumentos, todo. El médico revisa el equipamiento médico, los bolsos, las drogas que son requeridas a bordo, el estado de las baterías de los equipos autónomos, oxígeno, ese tipo de cosas. Y una vez que verificamos que está todo en condiciones, se le avisa al SAME que el helicóptero está operativo, que la dotación del día de la fecha es tal, la tripulación, médico, piloto y técnico, y a su vez el SAME avisa cuáles serían los hospitales de derivación que hay en ese día. Hay veces que hay ciertos hospitales que a lo mejor en algún momento determinado tienen el tomógrafo fuera de servicio o falta algún especialista. Entonces, en base a, cuando surge un requerimiento, en base a la necesidad que ve el médico a bordo, que le hace falta al paciente, se puede llegar a decidir ir a un hospital o otro. Siempre que son pequeños minutos de diferencia. Son minutos, ¿no? Son todo rápido. Es todo muy, muy rápido, muy, muy dinámico. ¿Cuántas tripulaciones tiene el servicio? O sea, el staff de tripulaciones, la plantilla. Más o menos debe estar en el orden de entre 12 médicos, 12 pilotos y también 12 técnicos que se van rotando, ¿no? Claro. Sí. Una operación importante. Y en alguna oportunidad en que hay hechos delictivos, digamos, sí, ¿no? ¿Te ha tocado participar? No del hecho delictivo, sino de una evacuación de un policía. No, el tema es cuando, o sea, el SAME activa el helicóptero por algún evento, un accidente o lo que fuera, y cuando muchas veces nosotros no nos avisan, o no se sabe, o el SAME no sabe, que la persona a la cual se va a trasladar es parte de la Policía Federal o parte de la Policía Metropolitana. Con un traumatismo, una situación. O se cayó de la moto, o tuvieron un accidente de tránsito, o eventualmente ante algún enfrentamiento. Entonces, generalmente cuando nosotros llegamos al lugar, el médico verifica que la persona a trasladar pertenece a alguna de las fuerzas
y automáticamente se anula el hospital de derivación de la ciudad de Buenos Aires y se activa el hospital Churruca. Se le avisa al hospital Churruca, estoy yendo con una persona, así. Claro, que atiende siempre a las fuerzas. Exactamente, claro. Sí. Y otra situación así que recuerdes como, no sé si decir de estrés o de mucha tensión. No sé si vos estuviste en la del ferrocarril también de acá, por el San Martín, creo que fue. No, hubo una que fue, en realidad la primera intervención que tuvimos nosotros fue el 31 de diciembre del 2008, que fueron había un tren que había quedado detenido en la zona del planetario, atrás de la zona del planetario, y no sé cuál fue la descoordinación por la cual impactó otro tren que venía atrás. Ahí en ese momento trasladamos a una mujer embarazada que por las características particulares de la persona, todo se le prestó especial atención. Así que bueno, trasladamos eso, sí. Pero no nació en el helicóptero. No. Hace poco hubo una intervención de una doctora nuestra que un matrimonio estaba yendo en el auto para que la mujer se interne en el hospital. Con trabajo de parto estaba. Y quedó en el embotellamiento. Oh. Hubo un embotellamiento y empezó a avisar, aterrizó el helicóptero en la General Paz de la mano contraria, o sea, hacia el lado del riachuelo, y el embotellamiento era hacia el lado del Río de la Plata. El helicóptero aterrizó al lado del auto, la subieron a la mujer, y si bien ya estaba próxima, llegó al hospital, y ahí en el hospital tuvo casi la cigüeña fue casi el helicóptero. Sí. Nos vamos a ir a una pausa. Y voy a dar vuelta a la página, que yo creo que nos quedarían muchas cosas para tratar, pero hay algo en lo que estuviste involucrado, sí, que tiene que ver con tecnología, sí, de última generación y una participación argentina muy interesante. Sí. Así que gracias Lucía por estar allí, y quiero que me hagas un favor, vos que estás ahí atrás viendo y que sos parte ya de este programa, que nos pongas algún comentario, pongas un like, difundas el programa, lo compartas entre la gente que vos sabés que ama la aviación y este tipo de experiencias como la de Boogie Forgan. Así que, bueno, espero que nos des esa ayuda. Nos vamos a la pausa, que es re cortita. Bueno, acá estamos de vuelta. Es muy interesante lo que inauguraron, creo que fue el año pasado que inauguraron ustedes un simulador. Sí. Contanos cómo fue el desarrollo, porque mucho tuvo que ver la pandemia, el cepo, la imposibilidad de salir al exterior, y a la vez la necesidad de mantener a las tripulaciones entrenadas. La gente de JazzFly, justamente, que sí, siempre nos apoya, tienen 2 simuladores, por lo menos 2, yo los vi, que un gran emprendimiento. Sí. Ustedes también han desarrollado sus propios simuladores para entrenamiento. Uh-huh. Contanos un poco cómo fue, porque eso es una tecnología distinta, ¿no? Sí, todo empezó, es cierto, como consecuencia de las restricciones en principio. Vos sabés que todo lo que es la actividad de transporte aéreo es muy exigente en cuanto a todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de las tripulaciones, las capacitaciones, los cursos recurrentes. Y
periódicamente nosotros una vez por año teníamos que ir a realizar los vuelos de entrenamiento a un simulador que estaba certificado, el único simulador de ese modelo de helicóptero que estaba certificado en Suiza. Entonces todos los años teníamos que viajar a Suiza a hacer la renovación de las habilitaciones. Primero con la pandemia y después con las complicaciones que había para el giro de divisas, para hacer las contrataciones del simulador, todo, surgió la posibilidad de desarrollar o de analizar la posibilidad de desarrollar un simulador acá en la Argentina. En principio estuvimos analizando las distintas alternativas que había alrededor del mundo y por contactos de gente de la ANAC nos dieron la posibilidad de tomar contacto con una empresa argentina que estaba desarrollando simuladores, pero eran simuladores de otros ámbitos, de navales, de puentes grúa, de montacargas, de centrales de control de plantas de petróleo. Cuando nos pusimos en contacto con ellos, yo les mostré todo lo que había en el mundo disponible, las distintas empresas que estaban desarrollando simuladores, y qué era lo que nos ofrecían esas empresas. Y que era un poco la misión que te había dado Claudio San Pedro, ¿no? Claro, exactamente. Esa era la idea, ver qué era lo que había disponible en el mundo y cómo lo podíamos aprovechar. Y esta gente de Delta 3, la empresa se llama Delta 3, es una empresa argentina, nos dijo de que ellos, en base a la información que yo les había pasado, veían que ellos estaban en capacidad de desarrollar algo tan o más avanzado de la tecnología que mostraban los australianos, los canadienses y los europeos, con la ventaja de que era nacional. Claro. Y era acá. Que el servicio técnico lo teníamos a 15 minutos. Entonces, pero la contra que había en ese momento era que ellos no tenían experiencia en todo lo que tiene que ver con reglamentaciones, regulaciones y exigencias en el ámbito aeronáutico, que es muy estricto. Sí. Se tomó contacto con especialistas de la ANAC que con muy buena predisposición nos dijeron, bueno, está bien, vamos a desarrollarlo, nosotros los vamos a ir orientando en cómo tienen que ir avanzando en cada uno de los aspectos, como para cumplir con todo lo que era la normativa. Y ahí sí fue que empezamos a desarrollar este simulador, que la característica que tiene es que además de tener 6 ejes de movimiento, es un simulador con movimiento, full motion, tiene desarrollado una tecnología de última generación que es lo que se llama realidad mixta. Se utilizan unos anteojos, unas gafas de último desarrollo tecnológico, que lo que hacen es mostrar parte de lo que yo tengo adelante en forma real, o sea, yo veo lo que tengo adelante, el tablero de instrumentos o lo que fuera, y además lo mezclan con todo lo que es visión sintética generada por una computadora de muy altas capacidades técnicas, lo que significa un realismo impresionante. Porque, por ejemplo, yo dentro de la cabina del helicóptero tengo replicado exactamente el tablero del helicóptero real, los controles del helicóptero real, los interruptores, llaves, potenciómetros y todo el helicóptero real. Pero si yo me miro la mano, yo estoy viendo mi mano. Yo puedo sacar el teléfono y ver mi teléfono. Puedo agarrar una carta de aproximación y ver esa hoja de papel, lo que tiene escrito. Pero todo lo que es externo al helicóptero lo genera virtualmente una computadora.
Entonces, bueno, eso es algo relativamente nuevo y reciente y además es muy dinámico. Periódicamente surgen actualizaciones que implican que hay que agregar, actualizar programas, escenarios y ese tipo de cosas. Es muy, muy interesante, un lindo desarrollo. Vos en algún momento me comentaste que la reglamentación que teníamos en la Argentina era inferior a lo que ofrecía tecnológicamente este sistema. En realidad, si bien la documentación estaba relativamente actualizada, los avances tecnológicos corren más rápido. Entonces, de pronto, el inspector, que con muy buen criterio me decía, mirá, ustedes tienen que cumplir con lo que dice este reglamento. Y el reglamento de pronto decía que la pantalla de proyección tenía que tener tal dimensión, tenía que tener tal ángulo de cobertura hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, vos me hacia la dijiste derecha. 30, 120 era. Claro, 140 grados, 140. 30 para arriba, 30 para abajo. Y en realidad yo le decía, con el sistema este de realidad virtual, yo tengo 360 grados de visión. Si yo me doy vuelta para atrás, me asomo por la ventanilla del helicóptero y miro para atrás, veo el rotor de cola girando. Si yo estoy haciendo carga externa, me asomo, miro para abajo y veo la carga pendulando. Todo. Se ve la carga pendulando, haciendo sombra sobre el terreno. Y bueno, eso no estaba previsto en los reglamentos. Por ejemplo, una de las cosas decía, la pantalla tiene que tener una definición de tantos píxeles por pulgada. Y yo le digo, no tenemos pantalla nosotros. O sea, el sistema este de visores, la visión sintética la genera el visor. Y en cuanto a los píxeles por pulgada, los visores son 4K. O sea, duplica la capacidad de percepción del ojo humano. Entonces, el inspector con muy buen criterio me dijo, bueno, está bien, necesito que me justifiquen de alguna manera que este sistema... ¿Te acordás del nombre del inspector? Vamos a nombrarlo. Héctor Pons. Ah, ok. Sí. Que este sistema supera los requerimientos del reglamento. Así que hubo que, a través de la Facultad de Medicina, Cátedra de Fisiología, Departamento de Ingeniería Médica, creo que es, hicieron todo un desarrollo desde cómo funciona el ojo humano, los conos, los bastones, la visión focal, la visión periférica, y de qué manera el visor ese cumplía con los requerimientos que decía el reglamento. Así que bueno, un buen antecedente y en base a eso se certificó. Al final terminó, y eso que terminó actualizando la documentación de ANAC. Queda como antecedente. En realidad el reglamento está siendo periódicamente actualizado, pero queda como antecedente. Sí, Claro, sí. claro. Uh-huh. Es interesante porque todo eso habrá demandado una inversión que finalmente ayuda al sistema también, ¿no? Sí, lo que sí que hay que tener en cuenta que es tan vertiginoso el avance de lo que es la tecnología, la inteligencia artificial, que hay que estar continuamente actualizándose. Recientemente nosotros le incorporamos al simulador un sistema de comunicación con inteligencia artificial. O sea, uno como piloto se comunica con una supuesta torre de control que en realidad es una inteligencia artificial. Para simular la operación. Para simular las comunicaciones con la torre de control. Claro. O las comunicaciones con un operador de un sistema de emergencia. Sí. Pero, por ejemplo, yo de pronto estoy simulando una situación.
en la cual estoy en unas condiciones meteorológicas adversas, estoy volando por instrumentos y de pronto me falla un instrumento de ubicación o me falla o se me prende fuego un motor con el simulador. Yo me declaro en emergencia, la inteligencia artificial interpreta que yo me estoy declarando en emergencia y automáticamente me dice dónde estoy yo físicamente volando, entre comillas, cuál es el aeropuerto más cercano, a qué distancia estoy, qué rumbo tengo que poner, y la misma inteligencia artificial me dice, estoy activando los sistemas de emergencia, ya van a estar los bomberos en el aeropuerto preparados. Avisa. Todo eso es virtual, todo eso es inteligencia artificial. Sí. Y uno lo puede hacer en 14 idiomas distintos. Vos elegís en qué idioma le hablas y en qué idioma querés que te conteste. Claro. Porque incluso hasta se puede llegar a practicar comunicaciones en inglés, ¿sí? Sí. Ah, claro, sí. Mantener actualizado, sí, la fraseología. Los visores son la procedencia era finlandesa, Varjo. La empresa se llama Varjo. Una de las cosas curiosas es que en el lapso que nosotros estábamos agregando el visor salió un modelo nuevo y bueno, continuamente están apareciendo nuevas tecnologías, están apareciendo mejoras, entonces nos obligan a estar continuamente actualizándonos también, ¿no? Ajá. Ustedes ahí también tienen los visores del comandante y del copiloto. Sí. Sí. Que es otra ventaja. Claro, y además, primero, o sea, al principio cuando se certificó era para un tripulante solo. Pero una de las cuestiones que surgió es el hecho de que es muy importante todo lo que es la interacción dentro de la cabina, cómo se compensan y qué funciones cumple el piloto al mando, qué funciones cumple el piloto que está de asistente. Entonces se desarrolló el puesto del copiloto, que tiene otra computadora que genera su propia referencia visual, tiene otros visores y uno con los visores puestos ve, o sea, yo veo el tablero de instrumento con los valores del tablero de instrumento que son los mismos que está viendo el piloto. El horizonte, el exterior del helicóptero que yo veo es el mismo que ve el piloto, pero desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Si estamos haciendo carga externa, uno está mirando para adelante y el copiloto mira hacia abajo a ver dónde está la carga, yo como instructor, en las pantallas que yo tengo en la base del instructor, yo estoy continuamente viendo qué es lo que está haciendo cada uno y está viendo cada uno. ¿Y qué máquina te simula hoy? Un helicóptero Agusta 109. 109. ¿Y están trabajando en...? Estamos desarrollando en este momento, ya está en su fase final de armado, un Robinson 44. Ah, ok. Si vos me tuvieras que estuviste estudiando, que estuviste viendo los australianos, los canadienses, ¿en qué nivel están? Porque es como la conjunción de una tecnología argentina, por decirlo de alguna manera, porque es la verdad, y lo de los finlandeses, digamos. ¿Qué otro simulador parecido hay? No, o sea, a ver, simuladores parecidos hay, ya están empezando a aparecer. De hecho, en la última exposición del IEXPO empezaron a aparecer otros simuladores, pero en base a la experiencia que nosotros recibimos, incluso de gente que vino del extranjero, es como que en medio quedaron asombrados por el hecho de que no tenían o no tenían pensado que nosotros estábamos tan avanzados. Flight Safety vino, ¿no? Sí. Y sobre todo que estábamos certificados, que estaba certificado por la ANAC.
En Suiza está certificado por EASA un simulador, pero en realidad de ser de realidad mixta, es de realidad virtual. O sea, el piloto dentro de su visor, todo lo que ve está generado por la computadora, tanto el entorno externo como el tablero de instrumentos. Creo que no tenés maqueta. La maqueta es ciega, o sea, vos ves el helicóptero de allá y, por ejemplo, el tablero de instrumentos es todo negro mate. Y en lugar de los instrumentos, lo que está pegado en el lugar del instrumento es un código QR. Entonces, a través del visor, el sistema detecta que en ese código QR va el altímetro. En el otro código QR va el bariómetro. En cambio, en el caso del helicóptero de realidad mixta, nosotros tenemos que los instrumentos funcionan. Tenemos el relojito con las agujas que se mueven, todo. Y está bien, por ahí es imperceptible para el ser humano, pero la instantaneidad es mayor en la de ustedes. No, y además la sensación de realidad es más intensa porque, por ejemplo, primero, el helicóptero vibra, como todo helicóptero vibra. Claro. Bueno, abajo de los asientos en el simulador nosotros pusimos unos shaker que hacen temblar el asiento y que la magnitud del temblor depende de las RPM, la potencia, o incluso si hay formación de hielo, se empieza a sacudir. El sistema de actuadores hace que si yo de pronto le genero una situación de turbulencia, toda la cabina se empieza a sacudir. En el caso que yo haga un aterrizaje brusco, siento el golpe contra el piso. Y con respecto al tema de la diferencia en realidad virtual y realidad mixta, yo de pronto levanto, pongo la mano delante mío con el visor puesto y yo me veo mi mano, claro, mis uñas. Yo agarro mi teléfono y puedo chatear por WhatsApp con el visor puesto. Puedo agarrar una carta de aproximación, todo. No. Inclusive vos ves, cosa que a veces es muy complejo, ves la imagen del celular. Sí. Porque viste que a veces tenés una dificultad, ¿no? No, te desfasa la imagen. Sí. Y finalmente, digamos, por tiempo, porque es para quedarse, pero en la simulación de la unidad de emergencia, digamos, cómo se entrenan ustedes para la emergencia del SAME, lo hacen con estos equipos. Sí. De hecho, por ejemplo, Leonardo, que es la empresa fabricante del helicóptero para el cual nosotros tenemos desarrollado el simulador, tiene desarrollado sistemas de realidad virtual, pero orientados no a lo que es la tripulación de vuelo en sí, sino a la tripulación sanitaria. Entonces de pronto le colocan un paciente virtual con una hemorragia y las personas están arriba del helicóptero con los visores puestos y empiezan a hacer todas sus actividades médicas para resolver el tema de la hemorragia, inmovilizar, ese tipo de cosas. Sí, impresionante. Sí. Hay algo, capaz que la pregunta es más para Claudio Sampedro que para vos, pero ¿se gestiona algún tipo de patente o algo de esto? ¿No lo sabes? No. Ajá. Bueno, se la dejamos para el jefe, preguntarle al jefe. Gracias, Eduardo, favor. Hemos aprendido un montón y nos hemos divertido también por las experiencias. Espero que haya sido grato para vos. Siempre le decimos prácticamente a todos que, bueno, esta es una primera parte de otras entrevistas, porque las personas que nos visitan siempre nos dejan con muchas ganas de saber más. Así que es el caso. Y bueno, nos estamos viendo el jueves que viene, si Dios quiere. Gracias por estar ahí. Chau.